Amigas y amigos, bienvenidos a Podcast y Castigo, la ciencia detrás del folclore, versión YouTube. Primero que todo, quiero agradecerles por la acogida que ha tenido Podcast y Castigo, ese programa en Spotify. Ha sido bastante gratificante y pues nada, me genera muchísima alegría. Deseando que hayan pasado una feliz Navidad y obviamente desde ya deseándoles un próspero 2021. En esta versión para YouTube de Podcast y Castigo, ustedes recordarán que Teorías o Culturas Delictivas por Spotify cuenta con dos partes. Para YouTube vamos a utilizar solamente la parte 2, es decir, la parte de la entrevista con la psicóloga Carol Castellanos. ¿Por qué esto? Y no espero que no sea así para otros videos, es porque en el episodio Subculturas Delictivas a través de la música, cuando la música mata, utilizamos obviamente música. Utilizamos particularmente dos canciones. Si no lo han escuchado, pueden ir a escucharlo. Utilizamos Gangsta Paradise de Coolio y utilizamos Manicomio 527 de La Etnia por derechos de autor. Claramente YouTube restringe el uso, así sea el uso educativo de estas canciones. Razón por la cual solamente utilizaremos esta segunda parte de ese podcast o de ese episodio para la versión de YouTube. Pero, pues obviamente, para no dejar corta la explicación, quiero hacer una pequeña introducción antes de dejarlos con la entrevista con mi amiga Carol Castellanos sobre qué es la teoría de las subculturas delictivas. Y es que Albert Cohen, en los años 50, saca un libro donde hace una investigación a profundidad respecto de la delincuencia juvenil en pandillas, at the gangs, como lo llama él. Y encontramos, pues básicamente, que Cohen nos decía que esta delincuencia juvenil en el marco de las pandillas, lo que nosotros diríamos los combos, los parches en ese momento, se daba mayoritariamente en los estratos bajos, ¿cierto? En lo que él llamaba la clase obrera. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es una clase menos favorecida en los términos de Cohen y necesitan un estatus, necesitan adquirir un estatus que puede que no tengan alrededor de su familia o alrededor del círculo en el que se encuentran. Recordemos que Subculturas Delictivas nos habla de del grupo mayoritario. Hay un grupo mayoritario al cual nosotros podemos decir que es la sociedad, y dentro de ese grupo mayoritario se generan grupos más pequeños, y si dentro de esos grupos más pequeños ese grupo se dedica o utiliza la delincuencia como un recurso, pues hablaremos entonces que en ese momento esa subcultura o ese subgrupo es un grupo o una subcultura delictiva. Básicamente Cohen nos da algunas características de esta subcultura delictiva y es la utilización de la delincuencia expresiva, no instrumental. La delincuencia expresiva es aquella que se da para adquirir un estatus, un rol dentro del grupo, no realmente como una forma de adquirir bienes materiales que no se pueden o que no se van a adquirir por medios lícitos. Dentro de esas características que habla Cohen, también encontramos la delincuencia maliciosa, que él denominó delincuencia maliciosa. Y es esa delincuencia que se da por el simple hecho de ser malo, que genera placer el cometer el delito. Eso genera cierto, nosotros lo hablábamos como el típico bully, ¿cierto? Que le hace la vida imposible a la persona o al compañero en el colegio, que lo hace simplemente por hacer la maldad. Esa sería esa delincuencia maliciosa. Lo hago porque puedo y punto. Y aparte de eso gano réditos con mi subgrupo, ¿cierto? Otra de las características de las que habla Cohen es esa pertinencia o esa pertenencia, autonomía del grupo. Y es como mi grupo no hay otro, mi grupo es único, ¿cierto? Mi grupo es el mejor y cuando estoy con mi grupo, respecto de los otros subgrupos, van a haber riñas, van a haber conflictos. Esas son varias de las características más importantes de las que nos habla Cohen en subculturas delictivas. Pero también tratadistas, criminólogos como Cloward y Olin, en la evolución de la teoría, nos dijeron cómo esta delincuencia juvenil no solamente se da de manera expresiva, sino también pasa a ser instrumental. Es decir,
lo que nos decía Cohen, que la delincuencia es netamente expresiva, solamente para ganar un estatus o solamente porque me produce placer, ¿cierto? Es lo que se examina en esta subcultura delictiva. Ya lo que nos dice Clover y Olin es, oiga, no, espere, porque aquí en estas subculturas, en estos pequeños subgrupos que se están dedicando a la delincuencia, también encuentran que pueden hacer dinero por medio de la delincuencia. Es decir, esa delincuencia hace un tránsito de expresiva a delincuencia instrumental. Obviamente, Clover y Olin, dentro de todos sus avances y estudios, nos determinan, nos dicen que básicamente dentro del entorno, el environment que llaman ellos, deben haber algunas, ¿cierto? Algunas situaciones que se den, como una cierta tolerancia al delito. Nosotros hablaríamos, por ejemplo, sectores en donde se compra el hurtado. ¿Cierto? Si a mí me compran lo que yo estoy hurtando, si de alguna manera me defienden, si de alguna manera es bien visto, esto va a hacer que el delito y ese tipo de delincuencia obviamente prospere y se mantenga y se genere realmente lo que sería una carrera criminal, una carrera delincuencial. Dentro de todas las teorías de la teoría de las subculturas delictivas encontramos algunos de los planteamientos que más adelante nos darían Matza y Sykes respecto de las técnicas de neutralización, y es algo que van a poder ustedes escuchar desde el punto de vista psicológico también, lo cual es muy interesante, y es cómo las personas que cometen los delitos en muchas de las ocasiones necesitan sentir que lo que están haciendo es correcto, o si es incorrecto, que lo cometen o lo hacen amparados bajo alguna excusa. Estas son las técnicas de neutralización. La típica Robin Hood, ¿cierto? Yo le robo a los ricos porque finalmente le estoy dando a los pobres. Algo así como lo que veíamos con Pablo Escobar en su momento. Oiga, yo estoy en el narcotráfico, pero estoy dando casas, ¿cierto? Genero dinero de una forma ilícita, pero estoy ayudando al mismo tiempo. La del ladrón, cuando dice es que yo la verdad solamente robo en el norte porque le robo a los que tienen plata, yo no le robo a los que necesitan. Por ejemplo, son técnicas de neutralización que permiten que ese delincuente, que si bien se ha desligado un poco de la ética y los valores del grupo mayoritario o del grupo de referencia, como todavía conserva algunos, pueda delinquir o pueda generar su acto desviado con un poco de aquiescencia de lo que sería esa ética y ese valor o esos valores del grupo mayoritario. Amigos, sin más, tengo que invitarlos obligadamente a que escuchen Podcast y Castigo, la ciencia detrás del folclore, episodio número 1, number 1, en Spotify, subculturas delictivas a través de la música, cuando la música mata. Sin más, un feliz año para todos ustedes, agradeciéndoles por ver este video, agradeciéndoles por escuchar el podcast y pues nada, solamente así hacemos crecer este proyecto. Si tienen preguntas, si tienen dudas, déjenlas en sus comentarios, déjenlas en el correo electrónico que aparece aquí abajo, podcastycastigo@gmail.com. Por favor, hagan sus preguntas. Si tienen alguna idea por programa, un tema que quieran que tratemos desde el punto de vista científico, criminológico, desde el derecho penal, desde la psicología, háganmelo saber. Déjenlo en sus comentarios. Quiero enviar un saludo a Elkin, compañero de Hapkido CKA. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que sigas ahí pegado a Podcast y Castigo. Los comentarios ya he tomado atenta nota y vamos a generar muchos más debates como este. Espero que te siga gustando Podcast y Castigo. Y amigos, sin más ni más, los dejo con la entrevista con Carol Castellanos, recordándoles que quien les habla, su servidor, Jonathan Luna, especialista en ciencias penales y criminológicas, magíster en sociología y política criminal, su amigo y conductor de Podcast y Castigo, la ciencia detrás del folclore. Carol Castellanos, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Podcast y Castigo, la ciencia detrás del folclore. Para mí es un enorme placer que estés con nosotros el día de hoy.
Yo lo agradezco y sé que nuestros oyentes, las personas que nos están oyendo en este momento, lo agradecen también, porque qué mejor que tener a alguien, un experto, que nos pueda hablar en esa materia de la psicología, de la psiquis de la persona, de la psiquis del ser humano, que es tan importante y a veces de pronto también es tan olvidada. Eh, Carol, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a esta iniciativa. Me parece súper importante que podamos hablar entre disciplinas que confluimos pues en el comportamiento del ser humano, que tiene tantas implicaciones para nuestra sociedad. Eh, entonces, no, contenta de charlar un poquito de eso que me gusta. Me encanta porque yo estoy contento, estoy feliz. Pero Carol, cuéntanos un poco más de ti, ¿tú quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? El Bueno, público quiere conocerte. les cuento, mi nombre es Carol Castellanos, yo soy psicóloga, magíster en psicología. Digamos que la línea de mi trabajo aplicado, decimos nosotros los psicólogos, es decir, que nos vamos un poco a la sociedad a probar un poco nuestras teorías y a construir conocimiento, pues ha estado alrededor de temas de aspectos sociales, ¿sí? Y culturales. Entonces, de ahí que un poco se conecta con los temas que trata el podcast, en términos de que el trabajo pues ha sido alrededor de la violencia, desafortunadamente, del conflicto armado que hemos vivido en Colombia y desde la perspectiva un poco desde las víctimas sobre estos temas. Sin embargo, pues también la vida me ha llevado a trabajar otros temas como es el consumo de drogas o de sustancias psicoactivas, a trabajar desde investigación, pero también actualmente como docente. Sí, en este momento soy docente de la línea social en psicología de la Universidad de San Buenaventura y pues allí tengo la oportunidad pues de seguir desarrollando desde la academia y en relación con pues con la sociedad estos temas que tanto nos convocan, ¿sí? Y pues el tema de hoy pues nos convoca mucho desde el tema de la psicología social, que siempre ha sido un tema que me ha interesado mucho de manera personal y que ahora pues he tenido la oportunidad de estudiarlo mucho más. Súper, Carol. No, eso es espectacular. De hecho, creo que es un tema apasionante, es un tema interesante y como has podido venir escuchando a lo largo del programa, estamos hablando de las subculturas delictivas, en especial de los jóvenes que hacen parte de las pandillas. Y esto, empezando, me lleva a mí a generarte una primera pregunta y es, desde tu punto de vista profesional, como psicóloga, eh, ¿consideras que realmente los postulados, uno de los postulados que nos daba Cohen en su texto acerca de la delincuencia juvenil y las pandillas, realmente la falta de estatus o de reconocimiento podría llevar a una persona o empujarla hacia la delincuencia para obtener ese estatus que considera que debería tener? Y pues si es así, ¿por qué? Porque mucha gente puede decir, oye, yo no soy nadie, nadie me conoce y ya está, y no pasa nada. Pero ¿por qué cogen, nos dice, oiga, esa falta de estatus puede empujar a una persona hacia una banda y a generar o a volverlo delincuente? Bueno, frente a esa perspectiva, pues yo les voy a contar un poco la perspectiva desde la psicología. Creo que haciendo una salvedad, de pronto atreviéndome a hacer esta salvedad, y es que en estos procesos sociales, digamos que las explicaciones no son tan simples, ¿no? Son explicaciones complejas y que relacionan muchas áreas de la vida. Pero digamos que frente a la pregunta puntual, desde la psicología social, pues se ha estudiado un poco el tema de la identidad, ¿sí? Em, todos los seres humanos buscamos construir o estamos en un proceso de construir una identidad, ¿cierto? Parte de nuestra identidad, pues son unos atributos que algunas personas le dicen particularizantes, es decir, que sí nos hacen únicos, como por ejemplo nuestra historia de vida, pues no se repite, ¿cierto? A ciertos atributos de nuestra personalidad, por decirlo de alguna manera, pero mucha de nuestra identidad es una identidad social, ¿sí? Es decir, las pertenencias sociales a las cuales eh,
pues nos unimos, ¿cierto? Entonces, la identidad social hace parte muy importante de nuestro autoconcepto, es decir, lo que nosotros sabemos de nosotros mismos, ¿sí? Cómo nos construimos una idea sobre nosotros mismos. En ese sentido, pues que un poco lo conectaba con una teoría que es la teoría de la identidad social, ¿sí? Entonces nosotros sí buscamos identificarnos o asociarnos con otras personas o con otros grupos, ¿sí? Y en medio de esa identificación buscamos comunalidad, ¿cierto? ¿Para qué? Para distinguirnos de otras personas, ¿cierto? O de otros grupos. Cuando me haces la pregunta, pues me lleva a pensar un poco en eso, ¿no? En general todos buscamos ser reconocidos, ¿cierto? O sea, parte de nuestras fuentes de autoconcepto es lo que los otros, o lo que creemos que los otros creen, perdón, el uso de las palabras, lo que creemos que otros saben sobre nosotros mismos y nosotros actuamos en consecuencia de ello, ¿cierto? A partir, pues, por supuesto, de la percepción social que tenemos sobre los otros, ¿sí? Entonces, si los otros actúan de determinada manera, eso es información para mí de cómo soy yo, es decir, de mi autoconcepto. En esa construcción, pues, nosotros tomamos pertenencias sociales, ¿sí? Dependiendo del contexto cultural en el cual nosotros estemos, ¿cierto? Esas pertenencias sociales pueden ser normas, esas pertenencias sociales pueden ser costumbres, ¿cierto? Y eso le da a las personas mucho fortalecimiento personal. Entonces, cuando se habla de ese reconocimiento, cuando yo me identifico con un grupo, cuando yo puedo compararme con otros grupos, pues eso va a aumentar mi propio, digamos, conocimiento o reconocimiento sobre mí mismo. Cuando yo hago parte de un grupo, por ejemplo, yo siento que con las otras personas somos uno, ¿cierto? Entonces hablamos de que nosotros hacemos, nosotros creemos, nosotros pensamos, ¿cierto? Y entonces de alguna manera se siente orgullo, ¿sí? Se siente reconocimiento y se siente un alto respeto hacia esos con los cuales nos identificamos, ¿sí? Eso lo asocio en términos de cuando, pues, los grupos, o como tú dices, estas subculturas, pues, se dedican o hacen determinados comportamientos o ejercen determinados comportamientos sobre otras personas. ¿Sí? Entonces ahí lo tendemos a asociar porque además tenemos una tendencia a que categorizamos, ¿no? Entonces nosotros al categorizar al otro, o como diferente, o a los míos como iguales a mí, de cierta forma ya marco una pauta de comportamiento y vendría, digamos que por añadidura, pero muy importante, ese reconocimiento que logro tener, ¿sí? Como alguien con un estatus particular con unas características particulares. Súper, además súper interesante. Eh, eso, eso que estás diciendo a mí me lleva a recordar la teoría de la asociación diferencial. En criminología leemos mucho a Sutherland, no sé si en psicología leerán a Sutherland, no es mi área, pero Sutherland decía como que, oiga, la gente aprende a partir de lo que ve y de cómo se relaciona con los demás. Y siempre me llamó la atención ver en películas, en novelas, no sé, hasta en la vida real, como siempre está como el chacho del barrio, ¿cierto? El duro, el que tiene una moto, que tiene su novia, que llega al barrio y les gasta papas a los peladitos y los peladitos dicen, oiga, yo quiero ser como ese tipo porque ese es como mi referente de éxito. ¿Ustedes en psicología ven algo por el estilo? ¿Consideran que esa asociación diferencial que se genera, ese aprendizaje que se genera a través de la asociación diferencial, realmente puede marcar una pauta para que una persona pueda decidir, oiga, me voy hacia ese tipo de éxito que me generaría esa delincuencia? Sí, digamos que acá también desde la perspectiva tenemos otros conceptos, pero es un poco el concepto, digamos, de eso, de ese aprendizaje social, se llama, ¿sí? La teoría del aprendizaje social o de la cognición social. Em, en ese sentido, nosotros aprendemos no solamente a través de la experiencia propia, sino a través de la experiencia de los otros, ¿sí? Eh, es decir, no necesariamente yo tengo que ganar dinero haciendo determinadas actividades ilícitas para reconocer que eso es beneficioso, sino que yo puedo observar a otros obteniendo determinadas recompensas o castigos, si lo simplificamos mucho, al
hacer determinados comportamientos, ¿sí? Eso se llama aprendizaje vicario o aprendizaje social. Entonces, de muchas de las cosas que podemos aprender en el mundo social, pues esa sería, digamos, una de ellas. Nosotros aprendemos por esos modelos, ¿sí? De comportamiento y tenemos la capacidad de no necesariamente pasar por lo mismo para decir, uy, eso de pronto no lo hago porque a él le generó un castigo o estar motivado a hacerlo porque a esa persona le generó una recompensa o una gratificación comportarse de cierta manera. En algunos, digamos que el experimento o el estudio, em, digamos, fundamental de esta teoría fue basado en la conducta de agresión, ¿sí? Que al ver a otros comportarse de manera agresiva y que esto no tenía ningún tipo de consecuencia negativa para la persona, niños pequeñitos empezaron a imitar un poco ese comportamiento de agresión, ¿sí? Entonces, es una de muchas explicaciones, pero digamos que la podría asociar con lo que tú acabas de decir. Hay otro tema y es un tema cultural, ¿no? Hay culturas donde ese estatus es altamente valorado, ¿sí? Donde un líder que pasa por encima de otros, pero que igual es el líder, ¿cierto? Pero que igual reparte recursos a otros, pero que igual, y si en esa cultura eso es altamente valorado, pues seguramente será un modelo mucho más importante a seguir que otro tipo de modelos, ¿cierto? Sobre todo en contraste, digamos, por ejemplo, cuando vemos unas culturas más individualistas frente a unas más colectivistas, ¿cierto? Donde pues esperamos que el que triunfe sea el individuo y de pronto no el grupo, pues entonces yo sí quiero ser como ese individuo que mire tan fácil o tan rápido o todo eso que tiene al hacer determinado tipo de actividad. Súper, eso me recordó a las leyendas, mitos o historias que contaban, por ejemplo, de Pablo Escobar cuando repartía casas en los barrios y hacía canchas de fútbol, ese mensaje que le termina generando a los demás, ¿no? Ujú. Carol, desde el punto de vista práctico, desde la psicología, uno, no sé si esto sea como más práctico, le sirva a la gente para distinguirlo, a los papás. eh, Uno podría o notar o darse cuenta si el joven o los jóvenes están iniciando su camino en alguna pandilla, en pandillas, o si existen comportamientos que precisamente que le puedan llamar la alerta, digamos, a la gente oiga, parece que este joven podría estar ingresando en una pandilla. ¿Eso es observable? Yo creo que sí, pero digamos que en la adolescencia digamos, son conductas que nos pueden decir mucho de muchas cosas, ¿sí? No es, digamos, exclusivo de que de que el muchacho em, ingrese a una pandilla. Pero sí es importante, por ejemplo, analizar con los chicos estas creencias sobre el tema de estatus, ¿no? A veces incluso la familia o la cultura refuerza estos patrones de estatus, ¿sí? El que tiene más estatus es el que más muestra, el que consigue las cosas fácil, pudiéramos decirlo así, el que exhibe toda su riqueza frente a los otros, ¿sí? O sea, yo creo que algo muy importante es en las conversaciones cómo revisamos ese rol social que el muchacho y la familia tienen, ¿sí? Eso es muy importante porque hemos visto que mucha de nuestra formación y también de la cultura puede llevar a propiciar, digamos, unos énfasis en esas creencias, ¿no? A conseguir todo fácil, a conseguir, y eso pues está filtrando el comportamiento. Entonces, si yo ya tengo una creencia un poco muy arraigada sobre la idea de tener un estatus y de ser superior a los demás, por ejemplo, por la vía fácil, pues será mucho más fácil que le resuene a él algún tipo de propuesta de involucrarse en ciertos comportamientos, ¿sí? Digamos que viéndolo desde lo más social y lo más cultural. Pero de otro lado, pues también está el tema de los vínculos afectivos, ¿no? Y de la cercanía que se pueda tener con los hijos. Digamos, voy a contar algo que tiene mucho que ver con el tema de drogas, pero que puede, digamos, aplicarse para muchas cosas y es el tema del involucramiento parental, ¿sí? En la medida en que los padres están cada vez más involucrados con la vida de sus hijos, por ejemplo, cenar juntos y conversar sobre el día, saber dónde está su hijo
y con quién, conocer a los amigos de su hijo, tener conversaciones con ellos, ¿sí? Que en cualquier momento las personas sepan dónde está, ¿sí? Sin necesidad, por supuesto, de ir más allá. Esas pequeñas, digamos, indicadores de involucramiento permiten uno reconocer al propio hijo, ¿sí? En términos de qué está, ¿sí? Cómo está, pero además de reconocer el tipo de actividades en el cual está. Porque un poco como yo decía al principio, todos tenemos la misma necesidad de identificarnos socialmente, o sea, eso no podría ser un indicador. ¿Me explico? Si todos vamos a tener la necesidad de relacionarnos con personas parecidas, de hacer comparaciones, de decidir un día, ¿no? Yo ya no soy, yo ya no me identifico con X o Y rasgo, ¿cierto? Y eso pasa mucho con los jóvenes, ¿no? Cada vez están en una búsqueda de qué es lo que les gusta y con qué se quieren identificar. Pero sí es muy importante analizar en nuestras conversaciones cómo hay patrones que pueden estar siendo coincidentes con patrones, digamos, delictivos, ¿sí? Mm. No necesariamente que porque los papás roben, no, es cuando justificamos, ¿sí? Lo culturalmente, que justificamos que la gente se cole en una fila, que justificamos que recojan un billete caído y se lo queden, que justificamos quedarse con un bien que sabemos que es de alguien, pero que se le perdió, pero no importa, ¿sí? Y que eso pues puede ir filtrando un poco esas expectativas que tienen los chicos sobre la vida y sobre lo que quieren hacer. Claro. Eh, Ahorita que te estaba escuchando, me surge una pregunta y es, ¿existe diferencia entre, o podría existir una diferencia entre un grupo de amigos y una pandilla, o el grupo de amigos es una pandilla que no comete actos delictivos? O solamente o el término pandilla yo lo podría utilizar para cualquier grupo de amigos indistintamente de lo que sea. Bueno, yo no sé si pueda dar una respuesta tan tajante, pero es claro que tanto el grupo de amigos como la pandilla están, y las características de esos grupos están moldeados por procesos de interacción social, nada que hacer. O sea, tanto en un grupo de amigos Súper. como en una pandilla hay procesos, por ejemplo, de conformidad a la norma, ¿cierto? De acatamiento, de aceptación a lo que el grupo de cierta manera plantee. Hay procesos de cohesión social, lo que yo te decía, están muy juntos, se sienten uno solo, ¿cierto? De pronto diferenciaría yo en términos de cuando ya hay jerarquías, pues no solo hay un proceso de conformidad, sino también de obediencia, ¿cierto? Porque ya hay una jerarquía y yo debo obedecer a un líder o a un grupo de líderes que pues que se han conformado por esos efectos precisamente de la dinámica del grupo. Em, y creo que también otro aspecto que también resaltaría mucho en la pandilla, pues es precisamente el tema de la categorización, ¿no? Y de un sesgo de grupo, ¿cierto? Ujú. A favorecer a mi grupo y a desfavorecer al exogrupo, le decimos nosotros, ¿sí? O sea, los otros son otros y muchas veces incluso son contrarios o son desagradables. Y por efecto del sesgo, nosotros somos, digamos, se aumenta el favoritismo, entonces nosotros somos mejores, nosotros tenemos otro estatus, ¿sí? Y eso se utiliza, digamos, pues, para diferentes explicaciones sobre el comportamiento que se puede ejercer en las pandillas. Pero ambos son grupos, es decir, se asume que hay unos procesos de interacción social, se asume que son que son nosotros, se asumen yo le diría, unos grados de intimidad y de afecto, ¿sí? Porque también otra cosa que caracteriza y que leía para el día de hoy digamos, no son pandillas, pero sí grupos de terrorismo, Ujú. es que normalmente nacen en el contexto donde la gente vive, estudia y se recrea, ¿sí? O sea, mi compañero no es alguien desconocido, mi compañero es el hermano de una amiga de mi mamá, ¿sí? O sea, todo el grupo nace en estos contextos cercanos y eso hace también que haya un alto componente afectivo, ¿sí? O sea, no son desconocidos, comparten unos valores fundamentales, sean religiosos, o no únicamente religiosos, sino culturales, bueno, de distinta índole. Entonces, eso también haría que esos procesos sociales tengan, digamos, si le pudiéramos decir, una profundidad muy distinta a otros grupos sociales o a otras agrupaciones de personas. Súper, súper, súper chévere. Leyendo a Cohen,
desde la criminología, pasando por Cloward, pasando por Olin, uno empieza a encontrar cómo, a medida que evoluciona la teoría, se encuentran aportes de otros científicos. Y encuentra uno a Matza y a Sykes y hablan sobre las técnicas de neutralización, que finalmente es lo que le permite a uno, pues a uno no, lo que le permite al delincuente o a la persona que se dedica al delito el, 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 el justificar y el poder realizar, de hecho, el acto delictivo. Yo quisiera saber, porque pues obviamente lo repito, o sea, el psicólogo no soy yo, por eso trajimos a la experta en ese tema, y es, ¿desde la psicología existe alguna explicación para lo que los sociólogos como Matza y Sykes dominan o denominan técnicas de neutralización? Y uno, ¿cómo podría explicarlos de la psicología? ¿Cómo funciona esa técnica de neutralización que a mí me permite cometer un delito? Bueno, haciendo la revisión de esas técnicas y un poco lo que he trabajado recientemente, yo lo asocio con el tema de las actitudes, ¿sí? En el marco del estudio de las actitudes, que ha sido un estudio pues antiquísimo, ¿cierto? Y que incluso pues los primeros que trabajaron el tema, muchos fueron sociólogos, muchos fueron pues digamos de otras ciencias, siempre ha habido como esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la actitud y el comportamiento? ¿Sí? Son distintos. em, Porque encontramos que las personas, y ahí ese fue el primer punto que yo encontré con las técnicas de neutralización, y así lo digo con mis estudiantes, las personas casi nunca hacemos lo que decimos que vamos a hacer, ¿sí? Es decir, hay una ruptura entre nuestras actitudes y nuestro comportamiento, no solo para las personas que ejercen conductas delictivas, para todos los seres humanos, ¿sí? Ah, ok. Entonces hay una ruptura, digamos, digamos al principio se decía, no, de pronto la actitud se relaciona con el comportamiento. Y sí, y les anticipo, sí, sí hay una relación en unas circunstancias particulares. Pero en general, con lo que se chocaron los primeros estudiosos es que hay una ruptura, ¿sí? Que nosotros podemos decir, sí, mañana voy a dejar de fumar y mentira, ¿sí? O sí, yo tengo una dieta balanceada, mentira, cuando vamos y miramos, pues nuestra dieta no lo es, ¿sí? En ese estudio nos dimos cuenta, bueno, ¿cuál es la vía? Primero es la actitud y después el comportamiento, o primero es el comportamiento y después la actitud. Me voy a centrar en la segunda. Resulta que nosotros formamos actitudes, ¿cierto? Y las formamos a través de comportarnos de determinada manera. En ese campo es donde encontramos las conductas, suena muy coloquial, pero es así como las conductas de maldad, ¿sí? O sea, cuando los seres humanos ejercen un daño sobre otro, ¿sí? Que podríamos ayudar la conducta delictiva, pero cabe anotar que estos estudios pues fueron a partir de las guerras, sobre todo la Segunda Guerra y del nivel de maldad que se dio pues con el Holocausto nazi, y ahí es cuando se preguntaron, bueno, ¿de dónde viene la maldad extraordinaria? Pero digamos que ese gran paraguas nos sirve para ir cogiendo esos actos de maldad como más pequeñitos, ¿sí? Súper. Entonces, digamos que podríamos hablar de que cualquier conducta de maldad o que de pronto, digamos que desafía la moral, ¿cierto? Porque sabemos que tenemos, digamos, unos principios morales como seres humanos que hemos venido construyendo gracias a que vivimos como cultura y como sociedad. em, Nos damos cuenta que a veces las personas empiezan a comportarse como con pequeños males, ¿cierto? O sea, yo puedo decir una mentira hoy y como no pasó nada, mentira va creciendo hasta que me vuelvo un mentiroso patológico o un estafador, qué sé yo, llevándolo, digamos, al extremo. Em, un poco la explicación lo que nos dice, a medida que nosotros nos comportamos, vamos formando una actitud, ¿cierto? Y esa actitud es lo que yo predico después, ¿cierto? Entonces, a los judíos se les ejerció este daño porque no eran personas, ¿cierto? Mm, En el marco, digamos, que claro. se construyó a partir del comportamiento, se genera una actitud, ¿cierto? Y empezamos a detectar, digamos, esos procesos por los cuales entrar digamos, en un compromiso gradual, le dicen los teóricos, hacemos compromisos graduales de maldad hasta que llegamos a un punto en que al ver ese comportamiento formamos una actitud. ¿Qué pasa? Que eso nos pasa a todos, ¿sí? Pero lo hemos observado mucho cuando se ejercen esos actos inmorales, ¿cierto? Entonces, cuando una persona hace parte de un grupo, si seguimos con el terrorismo o con grupos
ilegales, ¿sí? Entonces los torturamos porque son enemigos, los torturamos porque son menos que humanos, ¿cierto? Y esa actitud va a empezar a justificar esos comportamientos que vimos que emprendimos, a pesar de que probablemente al inicio nunca creíamos que fuéramos capaces de hacer lo que hicimos, ¿sí? Entonces, si me siguen, digamos, una persona está involucrada en un grupo terrorista, ¿cierto? Hay unos valores, hay unos principios, no sé qué, pero pues nunca voy a matar a una mujer, pero por distintas circunstancias eh, se tortura, se asesina, se roba, etcétera, etcétera. Al ver esta inconsistencia, tenemos que generar una explicación, ¿sí? Porque también tenemos la tendencia a ser consistentes con lo que hacemos, ¿sí? Ok. Es decir, tenemos que lograr consistencia y eso veía yo cuando veía las teorías de neutralización, ¿sí? O sea, al final tengo que lograr la consistencia, ¿sí? O sea, tengo que lograr una explicación que parezca que lo que Lógico. yo hice ha venido siendo consistente, ¿cierto? Y Sí. un poco eso nos dicen los estudios sobre actitudes y comportamientos, ¿sí? Si yo empiezo a robar y después a robar más, a robar más, a robar más, tengo que generar una explicación a todo eso que hice para lucir moralmente adecuado, para lucir como creo que soy yo según mi autoconcepto. Entonces yo le relacioné mucho con esas teorías. Hay otras teorías que hablan de la agencia moral, ¿sí? O sea, que nosotros se supondría que si estamos autorregulándonos en las teorías de neutralización decían lo mismo, o sea, no quiere decir que el delincuente no sepa cuáles son las reglas, ¿sí? De Mm. su sociedad, que no respete muchas de ellas, porque muchas de ellas puede respetarlas, pero cuando se produce el delito, tú me corregirás si interpreté mal, vienen una serie de explicaciones, digo yo, que es a neutralizar ese proceso. Otros teóricos le dicen a esto la desvinculación moral, ¿sí? O sea, yo me tengo que separar moralmente de lo que hice para que no parezca que fue tan mal, ¿sí? Que se hizo tan mal, ¿sí? Entonces, cuando se habla sí, del Robin Hood, ¿sí? O sea, el fin Mm. justifica los medios, ese es un mal menor frente a otro mal mayor que está por allí. Pues yo le robo a los eh, ricos para darle a los pobres, o le robo Exacto, solamente a los que tienen. le eh, robo solamente a los que lo maté porque tienen. pues era malo, si no lo mataba yo, lo iba a matar a alguien más. Exactamente, ¿sí? Aquí le llamamos, es eso, la desvinculación moral, ¿sí? Porque no se asume que la gente no sepa, sino, además porque no solamente lo observamos en delincuentes, Sí. ¿sí? Lo observamos en cualquier tipo de persona que se ve frente a un proceso moral, ¿sí? Ok, ese es el Entonces, típico, iba a empezar la dieta hoy, pero es domingo, entonces más bien la empiezo el lunes porque empiezo la semana con toda. sí. Ujú, Estupendo, ujú. estupendo. Carol, pero, o sea, hablando de todo esto, que además es supremamente interesante, yo creo que a todo el mundo siempre le surge una duda o le queda una duda y es, oiga, ¿qué puede llevar a una persona a hacer clic y decir, oiga, yo no sé, he venido trabajando y no, yo creo que mejor voy a ser delincuente, me voy a meter en una pandilla, no sé, o sea, tío, ¿existe un clic realmente? ¿O es una decisión concienzuda? ¿Es un arranque? Pues porque obviamente uno puede cometer, pues uno o la persona puede cometer un delito de los que llamamos pasionales, un crimen pasional, un crimen del momento. Y eso, digamos, tendría una explicación, que uno dice, bueno, hombre, pasó esto y pasó, pero ¿qué puede llevar a una persona a hacer ese clic y decir, oiga, voy a ser delincuente? ¿Es posible explicar eso? Yo creo que siguiendo con lo que decía anteriormente, creo que es más esa escalada, es más una escalada que una decisión, sí, que un clic, ¿sí? Ok, Es más un proceso de escalamiento. Y creo que no solo en las pandillas, sino en muchos casos. Cuando uno también ve, por ejemplo, los reportajes sobre las personas que roban dineros, ¿sí? Entonces son funcionarios, ¿sí? Ellos entraron como funcionarios, pero
hay un montón de situaciones alrededor de sus vidas, ¿cierto? Que los hacen escalar, ¿cierto? Y cuando uno ya se da cuenta, ya han robado miles de millones de pesos, eh, porque son escaladas pequeñitas, ¿sí? Me robé Sí, 50 y no pasó nada, me robé 100 y no pasó nada. Sin embargo, digamos, siguiendo solamente con el tema de actitud frente a comportamiento, pero no podemos dejar de lado, digamos, eventos puntuales o situaciones puntuales en el contexto social y cultural que también pueden, pues que también pueden poner en vulnerabilidad a muchas personas, ¿sí? ujú, De pronto un poco lo que se me ocurre en este momento es, por ejemplo, el tema de la identidad social. O sea, no todos nos vamos a fusionar. Digamos, algo que han visto es que ciertas personas sí fusionan su identidad personal con la social. O sea, a mí que me maten por este grupo, a mí que me maten por esta idea, por este ideal de grupo. Pero no todos somos así, ¿sí? ujú, No, solo ciertas personas. Si hace parte, digamos, de esa conducta grupal, uno también podría explicarlo desde esa perspectiva, ¿sí? O sea, ciertas vulnerabilidades, o más bien ciertos factores en la personalidad, en su historia de vida. Por eso decía, es muy complejo porque también hay unos temas muy afectivos, ¿cierto? sí, Porque como tú decías, a uno le pueden proponer muchas cosas y uno decir que no, ¿sí? Y no empezar, digamos, esos compromisos graduales, pero no todos pudiesen tener esa capacidad por su contexto y por las características de su contexto, ¿cierto? Sino que inmediatamente pueden involucrarse poco a poco en en esa conducta delictiva, hasta cuando ya no, pues ya ni siquiera él mismo se está dando cuenta que fue una escalada tan sutil. claro. Claro, Cohen nos decía en su texto, y de hecho el episodio de hoy se basa muchísimo en esa parte de la teoría de Cohen y de Clover y Olin. Después hay muchas más evoluciones de la teoría, pero pues para este episodio puntualmente quise traer lo que fue Cohen, lo que fue Clover, lo que fue Olin, y Cohen decía, oiga, es que para las pandillas, uno de los rasgos que hemos encontrado es que generalmente se dan en la clase obrera, en una clase menos favorecida, son jóvenes con falta de estatus y encuentran en un grupo ese estatus que les hacía falta. ¿Consideras desde la psicología, desde tu ciencia, que hay factores reales de riesgo que puedan llevar a esa conformación de pandillas o esa generación de vida delincuencial? Sí, yo creo que sí, y esas, digamos que esos no serían los únicos, pero son muy variables también de persona a persona, ¿sí? Mm, Em, entonces yo creo que un contexto, digamos, bastante marginado tiene esas dificultades, contextos de altísima desigualdad, em, por lo menos en los estudios de agresión, hay unos investigadores que intentan explicar, digamos, ese contexto de agresión por el hecho de que hay una desigualdad y que hay recursos por los cuales de alguna forma hay que pelear, ¿sí? Porque son muy pocos y están muy mal distribuidos. Hay unos aspectos de personalidad, ¿sí? Por ejemplo, las personalidades, algo que se llama como la personalidad autoritaria o la personalidad, digamos, las personas que están como inclinadas hacia el estatus podrían, digamos, estar, digamos, ser muy afines a una estructura criminal, por ejemplo, ¿sí? mm, Porque hay una jerarquía, porque queremos ser superiores a los otros, porque se valora altamente ser superior al otro en cualquier atributo que tú te quieras imaginar. Em, esa sería, digamos, unos primeros que uno podría caracterizar allí. El tema afectivo es supremamente importante. Nosotros en la interacción social está la emoción todo el tiempo, ¿sí? Está la cognición, está la emoción y está lo que hacemos. Entonces, creo que no sé si tanto como lo afectivo que no tienen en otro lado es que si yo necesito estatus, pues lo debo buscar en el marco de un grupo, ¿sí? mm, O sea, de hecho, la definición de estatus siempre está porque yo estoy en contraste con otro, ¿sí? mm, Em, otros temas puede ser, digamos, esa orientación
social y cultural hacia la dominancia, ¿cierto? O sea, tiene que haber un grupo que domine sobre otro. Y eso también lo vemos en muchas sociedades. Y personas que individualmente quieren, o digamos, es una necesidad muy fuerte estar en el top, ¿sí? Ser el que domina, ser el que, el que quiere estar por encima de otros. Pero si tú piensas, ahí te pueden caber también muchos otros grupos sociales. Pero creo que eso podría ayudar mucho a explicarlo y también desde los procesos de identidad social, ¿sí? O sea, si esa necesidad de identificación se cumple por ese grupo, como podría cumplirse en cualquier otro, ¿sí? En mi grupo de la iglesia, como podría cumplirse en mi grupo de voluntariado o en otras cosas, ese también sería una función de ese grupo, llenar un poco esa necesidad de construir identidad. Claro. Carol, para terminar con esta ronda de preguntas con las que nos has ayudado muy amablemente, eh, quiero hacer una última pregunta y es una pregunta, yo creo que todo el mundo la ha discutido en muchos escenarios y es una discusión que se sigue manteniendo y es a partir de esto último que nos has dicho, iba a preguntar si el delincuente nace o se hace, pero en este punto quería comprometiéndote porque sé que no es una pregunta sencilla y que de pronto ni siquiera tengo una respuesta de sí o no, pero me interesa mucho y creo que las personas que nos están escuchando se van a interesar por el tema del reconocimiento, de la necesidad de reconocimiento, y es, ¿con esa necesidad de reconocimiento nacemos o con esa necesidad de reconocimiento, de estatus, la vamos aprendiendo, la vamos necesitando a medida que vamos creciendo? Bueno, mi perspectiva, que es cultural, yo diría que una parte sí, o sea, en general todos tenemos esa necesidad. Em, lo que pasa es que es de grados, ¿no? O Mm. sea, todos queremos ser reconocidos, es decir, todos queremos ser reconocidos como hijos, como hermanos, como profesionales, bueno, de, de- de diferentes maneras, pero el tema es de grados. Entonces, yo creo que uno sí nace porque somos seres sociales y hemos construido, digamos, nuestra forma de vida como una forma de vida social y grupal, ¿sí? Entonces, en mi perspectiva, yo sí considero que ya nuestra historia evolutiva y metiéndonos ya por ese lado, sí nos hace, em, digamos, venir con un equipamiento mínimo de ese reconocimiento, ¿no? Eh, Sensorial, bueno, desde lo sensorial y ahí en adelante. Pero como ya lo dijimos previamente, pues esa necesidad de reconocimiento se va forjando social y culturalmente, Se ¿sí? refuerza. Eh, Se refuerza, ¿sí? Y se refuerza de diferentes maneras dependiendo las culturas, ¿no? En ciertas culturas será chévere ser reconocido por ser violento, en otras culturas será chévere ser reconocido por ser callado, ¿sí? Eso tiene amplia variabilidad, pero sí es una necesidad, digamos, para construir nuestro yo, por decirlo así. Súper. Y a mí no me perdonarían si no hago esta pregunta aprovechando que tengo una psicóloga acá, y es volver a esa discusión que te dije que la iba a hacer, pero no, sí la voy a hacer como para cerrar la ronda de preguntas. ¿El delincuente nace o se hace? ¿Tú qué dices? Tengo que ser así, no. Pero es que no me perdones si no te hago esa pregunta. Para mí ¿Tú es qué una crees? mezcla, para mí es una mezcla. Yo creo que ese debate de naturaleza, crianza, seguirá, yo sé que seguirá, Sí. pero es una mezcla de los dos. Y yo le daría un 80, un 90% a la cultura, ¿sí? A la crianza. Es decir, se hace en un 80, en un 90%, se hace un delincuente. Súper. Carol, agradeciéndote por el tiempo, el espacio que nos has brindado, que me has brindado. Sé que las personas que nos están escuchando han quedado encantadas, al igual que yo. Y con ese agradecimiento solamente decirte, ¿quieres agregar algo más? ¿Alguna cosa que decir? ¿Algo que creas importante? ¿Algún mensaje? Saludos, no sé, lo que quieras. No, pues de nuevo agradecer la invitación. Los temas son tan interesantes que me voy a hacer invitar otra vez. No, mentira. Espero volver a hablar de estos temas.
y pues escuchar en otros momentos otros expertos que nos puedan arrojar luces sobre este tema, que creo que tiene tantas cosas que reconocer y que saber, que creo que hay muchas perspectivas que nos falta todavía trabajarle mucho más. Entonces, pues espero que les haya servido un poco estas algunas ideas desde la psicología social que han trabajado el tema y que les permita tener como esa visión mucho más holística, ¿no? De lo que es la conducta delictiva. Digamos que ese es como siempre el llamado que me gusta hacer, ¿sí? O sea, que no es solo un punto de vista o una teoría, sino que en realidad lo que hemos visto es que al complementar es que podemos reconocer mucho mejor este fenómeno y hacer prevención y, y pues tratamiento, si se quiere decir así, o abordar pues la problemática una vez está instalada. Claro que sí, Carol, estoy Gracias. completamente de acuerdo. Muchísimas gracias y claro que sí, nos vamos a encontrar en un próximo episodio de Podcast y Castigo porque esto es la ciencia detrás del folclore. Muchas gracias, Carol. Un abrazo. Gracias.